compartir pantalla. Ahora sí, vamos a tratar de que se vea en presentación. ¿Se ve? Sí, No, sí se ve en las citas y presentación. sus tipos. ¿Está en forma de presentación o No. la están viendo? La estamos viendo con, o sea, sí, no se ve, No se ve completa, sí, se ve dividida. Ajá, no se ve completa la pantalla, ¿no? Ajá, entonces, bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a salir de acá. Bueno, vamos a ver la clase 2 del curso, ¿verdad? De normas APA, las citas y sus tipos, ¿no? Voy a cerrar la cámara y voy a tratar de nuevamente pasar a presentación, forma de presentación. Vamos a ver si nos las da. ¿La ven en forma de presentación o siguen viendo la pantalla completa, la pantalla mía? Está dividida. Ok, bueno, no importa, vamos entonces a verla así, ni modo. Bueno, vamos a ver entonces ahora las citas y sus tipos, ¿verdad? Fíjense acá, ¿no? Existen básicamente para lo que es citar autores e ideas, ¿verdad? Dos tipos, dos formas, ¿verdad? De realizar una cita. Y esas dos formas van a estar de acuerdo al énfasis que el escritor le quiera dar, de acuerdo al objetivo que tiene en cuanto a lo que quiere comunicar en un momento dado, ¿no? Entonces, por eso es que este curso de normas APA se vincula mucho también con la redacción, con esas escogencias que tiene que hacer el investigador cuando escribe para comunicar esas ideas, ¿no? Entonces, bueno, el primer tipo va a ser la cita narrativa. Y esto es uno de los cambios de las normas APA, ¿no? Que antes se llamaba la cita enfocada en el autor y ahora se llama cita narrativa, en la que se destaca el pensamiento o la posición específica de un autor, ¿m? Y tiene las siguientes características. El autor se incluye en la redacción del párrafo. La fecha se pone entre paréntesis. Se llama cita narrativa precisamente porque se incorpora dentro de la misma redacción, ¿verdad? Dentro de la misma redacción del párrafo. Entonces, el autor se incluye en la redacción del párrafo. La fecha se pone entre paréntesis. La fecha es la fecha que estamos manejando, de la edición que estamos manejando, ¿verdad? Como les decía en la clase anterior, bueno, si yo estoy trabajando con una autora como Escandel Vidal, bueno, yo colocaría Escandel entre paréntesis 1997, por ejemplo, ¿verdad? El énfasis entonces es en el autor. Nos respaldamos en un autor. Entonces, esto es bien interesante porque esto se utiliza básicamente cuando, por ejemplo, nosotros estamos en la redacción trabajando un tema que pudiera ser controvertido, que de pronto hay diferentes posiciones, no hay un acuerdo entre los principales autores de una teoría. Entonces, el hecho de que yo coloque, por ejemplo, digamos, vamos a seguir con el ejemplo, Escandel, entre paréntesis, 1997, eso significa que yo como escritora, de alguna manera me estoy casando con ese autor y su posición, ¿no? Entonces, por eso es que se hace el énfasis en la cita narrativa, el énfasis sobre el autor. Implica el uso, entonces, de frases de citación. Ejemplo, Quintero 2020 plantea que, ¿verdad? Y allí voy entonces a decir, ¿no? Ahí es donde viene la cita de lo que dice Quintero, ¿no? O de lo que dice Roger, que es el autor que hemos venido trabajando el día de hoy, ¿verdad? Ahora viene el segundo tipo de cita. Estos son como, digamos, los dos grandes bloques, ¿verdad? Es la cita entre paréntesis, llamada también cita parentética, justamente por eso, porque es una cita entre paréntesis, en la que se hace referencia
a una idea en la que el autor tiene un papel secundario y tiene las siguientes características. Entonces se menciona la idea y los datos de autor y fecha aparecen entre paréntesis. Énfasis en el texto y no implica el uso de frases de citación, ¿ok? Entonces esa es, digamos, déjame si puedo bajar un poquito acá, porque como no estamos en modo de presentación, no nos ha querido permitir el internet hacerlo. Bueno, entonces, en este caso, fíjense la diferencia entre la cita narrativa y la cita entre paréntesis, ¿verdad? En la cita narrativa, Quintero plantea que, y entonces Quintero, el año que de la edición que estamos manejando, queda allí entre paréntesis en la narración, en la propia redacción. Mientras que en la cita parentética, entonces quedaría Quintero, 2020, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar entonces la siguiente lámina. Bueno, aquí tienen entonces tipos de citas, ¿verdad? Tipos de citas que ya no son en función, digamos, del énfasis, sino citas de acuerdo al contenido, ¿no? De cómo se presenta el contenido. En este caso están las citas textuales, las citas por parafraseo y las citas secundarias. Recuerdo que le dije a Herminia eso de la cita secundaria, ¿verdad? Ya la vamos a ver. En cuanto a lo que son las citas textuales, hay dos tipos. La cita corta, que tiene una forma de presentarla, llamamos cita corta en normas APA aquellas que son menores a 40 palabras, ¿no? Yo como tutora estoy siempre muy pendiente y utilizo con el botón derecho, ¿verdad?, de la computadora, el resaltar el texto de la cita y me voy al conteo de palabras, ¿verdad? Cuando uno resalta, inmediatamente te dice cuántas palabras tiene lo que tú resaltaste. Y bueno, yo me he dado cuenta con los tesistas sucede mucho, que entonces colocan la cita dentro del mismo párrafo y la cita tiene 41 palabras. Si tiene 41 palabras pasa a ser cita larga. O sea, más de 40 palabras. En lo que el contador de palabras de Word te dice que tiene 40 palabras o más, inmediatamente se toma entonces como una cita larga y tiene otra forma de presentarla, diferente a la cita corta, que es aquella de 39 palabras hacia abajo, ¿no? Bueno, entonces tenemos el segundo tipo de cita, que es la cita por parafraseo, ¿ya? Que es cuando nosotros utilizamos la idea, el espíritu, ¿verdad?, de lo que el autor quiere comunicar, pero lo decimos en nuestras propias palabras y tratamos de adaptarlo a lo que nosotros estamos exponiendo, ¿verdad? Pero en nuestras propias palabras. Sin embargo, es justo porque ese es el espíritu de las normas APA, que es básicamente el reconocimiento de la propiedad intelectual, ¿verdad? De la producción intelectual de los autores que nosotros estamos recurriendo para tratar de comprender un fenómeno. Entonces, ahí tiene ese aspecto ético, ¿no? Las normas APA. Entonces, cuando nosotros hacemos la cita por parafraseo, también es necesario que citemos al autor. A ver, están levantando la mano. ¿Tiene el derecho de palabra? Sí, Elisa, te quería comentar que me ha pasado, ¿no? Que, por ejemplo, yo tengo una línea temática que vengo trabajando, por ejemplo, con el activismo de las niñeces y juventudes, ¿no? Y me pasa que, por ejemplo, me traigo de un artículo que escribí, que publiqué un texto o un parafraseo a un escrito nuevo que estoy produciendo y me indican que es plagio, aunque sea yo la misma autora. ¿Qué opinas sobre Bueno, eso? fíjate que interesante, ¿no? Qué interesante lo que estás diciendo, Ana, porque aunque te estés citando a ti misma, tú tienes que colocar Márquez, 2020 entre paréntesis.
aunque te estés citando a ti misma. Y en las referencias bibliográficas tiene que estar también referenciado, valga la redundancia, Márquez, ¿verdad? Márquez A. ¿Mm? Y el título del artículo, que eso lo vamos a ver también, ¿verdad? Cómo citar artículos, todo eso lo vamos a ver. Pues sería entonces Bueno, un autoplagio, ¿se llamaría? ¿Cómo se llamaría eso? No. bueno, no, bueno, en términos lógicos no sería un autoplagio, ¿verdad? Porque eres tú misma quien produce la idea, pero es necesario que lo visibilices. Te estás autocitando a ti misma en trabajos anteriores, porque es lógico entender, y más en el espíritu de lo que conversábamos acá en la clase, sobre el trabajo de Herminia y el trabajo que yo también hice en mi tesis doctoral. El investigador de alguna manera está vinculado con un fenómeno de estudio sentido, ¿no? Y eso hace que el conocimiento se vaya desarrollando, ¿no? Y lo que no hiciste en un trabajo probablemente lo vas a desarrollar más adelante, ¿no? Y cuando uno hace ese rastreo de las ideas de un autor, va consiguiendo incluso, hay momentos, ¿no? Uno puede hablar del Wittgenstein del primer momento y del Wittgenstein del segundo momento, porque a lo mejor ese Wittgenstein del segundo momento incluso puede contradecir cosas que antes había dicho en otros libros, ¿no? Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, Ana, uno cuando hace referencia a trabajos anteriores que uno ha presentado, que ha publicado, pues también tienes que autocitarte, ¿no? Bueno, entonces vamos a tratar de avanzar un poquito por acá. Me gustaría tanto que pudiéramos verlo en modo presentación, pero ya lo hemos intentado muchas veces y no pasa nada. Bueno, entonces vamos a ver el primer tipo de cita, ¿verdad? La cita textual. Cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto o fuente externa, se sugiere restringir su uso a situaciones particulares. Por ejemplo, la inclusión de una definición exacta, ¿verdad? De un concepto, datos numéricos que no se puedan aproximar, una idea. Esto es bien interesante porque a veces algunas investigaciones, incluso cualitativas, ¿verdad? Pudieran utilizar en su justificación, por ejemplo, ¿verdad? Algunos datos estadísticos que hacen interesante, relevante ese estudio, y entonces, bueno, es necesario la cita textual de los datos y de quién construyó esos datos, ¿no? Bueno, algunos ejemplos de citas cortas y largas, ¿no? Por ejemplo, la cita de menos de 40 palabras, ¿no? Aquí tenemos en cuanto a lo que, un ejemplo en cuanto a lo que es una cita narrativa, ¿ah? Que es aquella que se incorpora en la propia redacción, ¿verdad? Bueno, como lo sugirió Robbins, entre paréntesis 2003, y aquí sí pasa, fíjense qué interesante el detalle, que pasa a tener comillas, ¿no? La cita corta, menor de 40 palabras, pasa a tener comillas en la integración del propio párrafo, ¿no? Entonces, bueno, los terapeutas en caso de deserción pueden haber validado sin darse cuenta la negatividad de los padres hacia el adolescente. Cierro comillas, abro paréntesis, ahí entonces viene P de página, punto 541, cierra paréntesis, punto. ¿Ok? Entonces, bueno, acá, como ustedes ven en la cita narrativa, bueno, frase del autor entre comillas, apellido, año al inicio de la frase. Por allí yo observé, en el texto que nos presentó Herminia, ella cita
a una autora, Nancy algo, no recuerdo Sí. el apellido. Sí, Espinosa. Ajá. Entonces, bueno, fíjate, aquí tienes el caso, ¿verdad? Que solamente es el apellido. A menos que, como yo lo comentaba en su momento, por ejemplo, en la maestría en estudios de la mujer, donde yo doy clases en la Universidad Central de Venezuela, en algunos casos hemos tomado la decisión, yo con mi tutoriada, bueno, de hacer una nota al pie, ¿verdad? Y decir que en ánimo de visibilizar el trabajo intelectual de las autoras, nosotros colocamos nombre y apellido y nos acogemos al año, ¿verdad? Colocamos el año. Bueno, pero eso es una decisión aceptada por esta maestría en estudios de la mujer, pero quizá si ese trabajo se presenta en otro lado, un árbitro que no decida, no comparte esta visión, entonces, bueno, pudiera decir, mira, está mal citado, ¿no? Pero son decisiones que se pueden aclarar. Y la cita entre paréntesis, estamos ubicadas en la cantidad de palabras, ¿verdad? Estamos viendo los dos grandes bloques, la cita narrativa y la cita parentética, y la estamos viendo en función del número de palabras, ¿no? Entonces, fíjense, la cita parentética menor de 40 palabras, tenemos entonces la frase del autor, también entre comillas, y en este caso se coloca entre paréntesis el apellido, coma, año, coma, P de página, ¿verdad? Se hace la abreviación allí, P de página, punto, y el número de la página se cierra paréntesis y termina con un punto. Fíjense cómo la diferencia, no sé si se nota, entre la cita narrativa y las citas entre paréntesis. Esta cita, la cita narrativa, tiene algunos tipos de verbos. Yo después les voy a pasar por el chat algunos tipos de verbos que son aquellos verbos que reportan y son de naturaleza verbal, ¿no? Dijo, argumentó, sugirió, son verbos de tipo verbal, pues son verbos verbales, porque es que hay otros tipos de verbos, ¿no? En este caso son verbos del decir, para decirlo de otra manera, son verbos del decir, que se utilizan en este tipo de citas narrativas. Entonces, fíjense la diferencia en la construcción de la redacción entre una cita narrativa y una cita parentética, ¿no? En la cita parentética, al interpretar los resultados, la voz pasiva se sugirió que entonces viene la idea, ¿verdad?, del autor, los terapeutas en caso de deserción, y bueno, al final esto lo dijo Robin, ¿no? Mientras que en la cita narrativa el enfoque está, entonces, es en el autor. Y como les decía, estas son decisiones que se hacen en la redacción cuando a mí me interesa destacar un autor o un conjunto de autores que yo voy a poner en diálogo, ¿no? No voy a renunciar a hacer la presentación, voy a intentarlo nuevamente. ¿Lo ven? No. No, nada. Okay. Yo sí lo veo. Fin de la presentación. Pero no en forma de presentación. Exacto, no en forma de presentación. Sí se ve, pero no en forma de presentación. Vamos a ver si... Lo voy a intentar otra vez. A ver. ¿Y ahora? No. Nada, no nos quiere ayudar hoy. Bueno, qué lástima porque me gustaría que pudieran ver bien los ejemplos. Voy a aumentarlo un poquito, porque es importante que vean los ejemplos. De todas formas, bueno, yo les voy a compartir esta presentación. Ustedes la van a poder revisar con calma. Y bueno, está la grabación para las explicaciones, ¿verdad?
Y además de eso vamos a hacer ejercicios, porque la clase que viene, entonces ustedes van a aplicar esto a esos textos que están trabajando. La cita de más de 40 palabras, ¿no? Ahorita vamos a ver entonces esos dos grandes bloques, que es la cita parentética y la cita narrativa, pero en función del número de palabras. Entonces, se escriben aparte del texto, en bloque, ¿ok? Se escriben en bloque, con sangría izquierda de 1.27 centímetros, espacio interlineado doble. Se conserva el tamaño de letra seleccionado para todo el documento. Es decir, que si ustedes habían en el formato, habían escogido, por ejemplo, Times New Roman 12 o Arial 11, la cita mayor de 40 palabras mantiene el mismo tamaño de letra que ustedes venían utilizando en la redacción del documento. Sin comillas y sin cursiva. En este caso, como la cita se presenta en bloque y sin otras marcas que delimiten la extensión, el punto se sitúa antes del paréntesis, ¿ok? Antes del paréntesis. Ahora, yo voy a hacer las siguientes observaciones. Yo en lo personal, porque yo les dije que, bueno, este es un curso también crítico, ¿verdad? En lo personal, a mí no me gusta el bloque de la citación, ¿verdad? Que no esté justificado a ambos lados. Se ve mucho más bonito, más elegante la cita, como era las normas APA sexta edición, que era el texto en bloque alineado a ambos lados del bloque, ¿no? Y eso se hace en Word con la regla, ¿verdad? Arriba, uno remarca el texto y le aplica la regla y reduce los márgenes para convertirlo en bloque, y cuando pasa a la redacción del documento normal, en párrafo, bueno, vuelve a sus márgenes normales, ¿no? Entonces uno lo que hace es eso, resaltar el texto y mueve los márgenes arriba en la regla, y bueno, queda así. Ahora, a mí particularmente no me gusta esta presentación. Fíjense en ambos lados, aquí en los ejemplos que tenemos en pantalla, que solamente se justifica del lado izquierdo, ¿no? Y lo otro es la situación de la sangría, ¿no? Bueno. Otra cosa que no me gusta de esta presentación de normas APA séptima edición es que la cita se mantiene en doble espacio, igual que el resto del texto. En las normas APA sexta edición y las anteriores, uno le colocaba interlineado un solo espacio. Y entonces el bloque se veía mucho, se diferenciaba mejor del resto del texto, ¿no? Bueno, esos son cambios y no todos los cambios son para bien, ¿no? No todos los cambios son tan agradables. Bueno, ¿qué otra cosa quería yo comentar acá? Bueno, veamos los ejemplos, ¿no? La cita entre paréntesis, o llamada también cita parentética, que es aquella que nos permite sobre todo destacar la idea, el concepto, ¿verdad? Del autor. Bueno, aquí tienen el ejemplo. Por lo demás, podemos afirmar que en el campo de los repositorios institucionales se han dado varias definiciones acerca del propósito de los mismos, como, y entonces aquí es donde viene la cita, no se utilizan las comillas como en la cita que está incorporada a la redacción del párrafo. Es decir, cuando es menor de 40 palabras, que sí se utilizan las comillas. Aquí no se utilizan las comillas. Bueno, ahí está entonces lo que dijo el autor, ¿verdad? Y al final de la cita, entonces se coloca Robin, año, es decir, autor, año de publicación,
que después va a ser referenciado en la referencia bibliográfica, Ujú. coma, P de página, punto, 254, cierra paréntesis, ¿ok? Cierra paréntesis. Y no se le coloca punto al final del paréntesis, sino que el punto va cuando termina la cita, es decir, en un servicio de información. Punto, y Guau. entonces, ajá. Mm. Bueno, tenemos la cita de tipo narrativa. Podemos citar a Robin, quien afirma que, fíjense la coincidencia para que ustedes identifiquen cuando van a hacer una cita narrativa. Las citas narrativas tienen verbos de decir. Afirmó, dijo, concluyó, son verbos de decir. Podemos citar a Robin. ¿Quiénes podemos citar? Nosotros, lo que estamos escribiendo, ¿verdad? Recuerden que una de las formas de distanciamiento que hemos heredado del paradigma positivista es que no aparezca la primera persona del singular, es decir, yo, a mí, como lo vimos en el texto de Herminia. Todas esas cosas están siendo modificadas, ¿no? Bueno, entonces podemos citar a Robin, porque ese podemos inclusivo da la sensación de que es un conocimiento compartido, que es algo objetivo, aceptado por la ciencia, ¿verdad? Por eso que se utiliza la primera persona del plural. Sin embargo, todavía hay gente mucho más estricta en eso, que ni siquiera acepta la primera persona del plural, sino que habla de voces pasivas, ¿no? Se puede citar a Robin, quien afirma que, ¿no? Una voz pasiva. Bueno, como está aquí cuando comienza, fíjense en la cita, se entiende que lo que desarrollamos no es solamente una fuente de información, ¿no? La cita textual. Y como ya hemos dicho arriba, en la cita narrativa, el autor y el año entre paréntesis, entonces cierra el bloque de más de 40 palabras, cierra solamente con la página. Es decir, entre paréntesis, P de punto de página, P punto, y el número de la página, ¿no? 254. Entonces, observen ustedes las diferencias entre la cita parentética y la cita narrativa de mayor de 40 palabras. En lo que ustedes cuentan las palabras de una cita que supera las 40 palabras, entonces la forma de presentarlo es justamente así en bloque, ¿no? Bueno, vamos a ver si pasó. Nada más No para pasó. comentar, doctora. Sí, perfecto. Esta modificación está extraña, porque cuando se termina la cita, y se pone el punto y queda la página fuera del punto, ¿cómo? ¿Cómo puede quedar la página después de ese punto? Pareciera un punto y seguido. Sí, pero el punto lo que nos señala es que hasta allí es la cita textual, Ya. ¿verdad? Termina la cita textual y que lo demás, el número de página no forma parte de la cita, sino que es la intervención de quien escribe, ¿verdad? Okay. Que está señalando los datos. Es por eso. La función del punto allí es señalar que hasta allí es la cita textual. Ok, sí. Aunque se vea raro. Sí. Sí, entiendo que se vea raro. Como te dije, bueno, yo también tengo mis cuestionamientos en ciertas cosas que me gustaban más antes que ahora, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, aquí tenemos este segundo tipo de cita, que es la cita de parafraseo. Son aquellas citas indirectas o no textuales, ¿verdad? Cuando nosotros intervenimos la idea de un autor y tratamos de incorporarla, de alguna manera hacerla nuestra, pero la decimos en nuestras propias palabras, tratando de conservar, por supuesto, y de respetar la idea inicial, el espíritu, ¿verdad? De lo que el autor quiso comunicar.
No es poner a un autor a decir lo que yo quiero que diga. Eso es uno de los puntos en que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no? No es poner a un autor y citarlo por parafraseo y ponerlo a decir lo que yo quiero que diga porque me conviene que lo diga en este momento y de esta manera, ¿no? Por eso que les digo que las normas APA trata de garantizar por encima de todo el aspecto ético de la investigación, ¿no? Entonces, bueno, donde la idea de un autor se expresa en las propias palabras, como les decía, lo que implica una reelaboración de la información que trasciende el uso de sinónimos, no lleva comillas y obligatoriamente se indican el apellido del autor y el año de publicación del libro o texto consultado, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con los ejemplos de los dos grandes bloques, la cita narrativa y la cita parentética, ¿no? Entonces ahora tenemos la cita por parafraseo, donde nosotros lo decimos en nuestras propias palabras, pero con esos dos grandes formas de citar, ¿no? La cita narrativa, fíjense, vamos a ver el ejemplo, este fenómeno denominado por Pauli, entre paréntesis, 1995, el año, ¿verdad?, del texto, el síndrome de las líneas de base cambiante, taca, taca, taca. Entonces, bueno, sabemos que la cita narrativa incorpora entonces a la redacción, ¿verdad? En este caso, ya con nuestras propias palabras, lo que quiso comunicar un autor, pero no lo citamos textualmente, ¿no? Y en la cita entre paréntesis, o la parentética, el resto del tracto vocal, desde la tráquea hasta el pico, modula la resonancia como una flauta. La emisión de sonidos, bueno, fíjense, ¿verdad? Que entonces aquí el enfoque en la cita parentética, el enfoque es sobre el concepto, sobre la idea planteada por el autor. En este caso, como es una cita por parafraseo, es dicho en nuestras propias palabras, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con la cita, yo lo veo mucho en los estudiantes, ¿no? Primero, el abuso de la cita, ¿no? Como que si no tuvieran nada que decir. Yo lo pongo en los comentarios. Bueno, esta cita supongo que esta tesis me imagino que la está haciendo Van Dyck, ¿no? Y no tú, porque Van Dyck dijo, Van Dyck. Hay como temor a expresarse, a exponer, incluso a tener una posición frente a un determinado autor. Algunas cosas me sirven, otras no me sirven, otras no estoy de acuerdo, ¿verdad? Sí. Bueno, hay que tener mucho cuidado con el abuso entonces de la cita, hay que tener mucho cuidado con el uso del parafraseo, porque a lo mejor sin querer nos podemos estar apropiando de ideas que no son nuestras y que la comunidad disciplinar para la que escribimos conoce las ideas de esos autores también. Es un conocimiento compartido ¿verdad? Por la comunidad científica a la cual nos adscribimos. Entonces, pudiéramos caer en una situación muy desagradable, como nos decía Ana, bueno, de que nos digan que estamos plagiando o que incluso nos estamos autoplagiando, ¿no? Bueno, es interesante entonces que esta cita por parafraseo, como una reelaboración, una redefinición, una reactualización, una resignificación de un concepto de un autor, entonces no va entre comillas, ¿no? Lo que sí es obligatorio es, por supuesto, el nombre del autor y el año en ambos casos, sea cita narrativa o sea cita parentética. Ya saben que parentética es por el paréntesis. Bueno, menos mal que estas láminas no puse mucho texto, ¿verdad? Porque como no hemos podido hacer presentación, bueno, por lo menos podemos leerlo. Y tenemos la cita secundaria. Está levantando la mano. ¿Perdón? Herminia levantó la mano. No, más bien no la había bajado. No la había bajado, más bien. Sí. Sí, no.
No, no, Ajá. se quedó mi mano levantada, ¿eh? O sea, la dejé Ok, levantada más bien. perfecto, Sí. perfecto. Bueno, estamos un poquito pasadas de hora, pero como hemos estado interviniendo y todo eso, no hay ningún problema. Esa es la dinámica de la clase, ¿verdad? Que vayamos aclarando dudas y poniéndolas luego en práctica en nuestro trabajo. Bueno, la cita secundaria o cita de una cita. En el trabajo que nos presentó Herminia en el receso entre los dos videos, pudimos ver varias citas de este tipo, ¿no? Se realiza cita de una cita cuando se está teniendo acceso a fuentes secundarias de información. Es decir, cuando se accede a información de algún autor o entidad o datos incluso, ¿verdad? A través de otro autor, quien lo ha citado en su texto. Empléelas con moderación. Esa es una de las recomendaciones de las normas APA, séptima edición. Bueno, yo diría que todas las citas hay que emplearlas con moderación, ¿verdad? Hay que utilizarlas en aquellos momentos clave en que nosotros necesitamos argumentar, sostener, fundamentar lo que estamos afirmando o negando. Entonces, apelamos a aquel argumento llamado argumento de autoridad, ¿verdad? Que es la autoridad epistémica, en este caso reconocida por la comunidad científica y disciplinar. Entonces, bueno, cito a un autor para yo después poder desarrollar discurso, poder desarrollar mi planteamiento, mi aporte, ¿no? Por eso es que hay que tener mucho cuidado con el abuso de la cita. Y bueno, con esta cita de tipo secundario hay que tener más cuidado que con las otras, porque perfectamente, pues un jurado evaluador pudiera decir, bueno, ¿y por qué me citas a fulano a partir de sutano y no te vas a la fuente primaria porque no consultas al autor directamente? Entonces, este tipo de citas se utilizan básicamente cuando el pensamiento de otro autor es difícil de ubicar, ¿verdad? Hay autores que de alguna manera se han venido como perdiendo en el tiempo, no han sido rescatados por las nuevas tecnologías, son textos de difícil acceso. O, por otro lado, también sucede cuando, por ejemplo, a la autoridad que estamos citando, ha sido explicado, digerido, ¿verdad? Bien expuesto por otro autor. Entonces, uno pudiera citar entonces de segunda mano, porque el autor que lo está citando se considera también una autoridad sobre este autor segundo, ¿no? Entonces, bueno, la cita secundaria, aquí tenemos un ejemplo que también se agrega en las referencias bibliográficas en las referencias se va a ubicar el autor de la fuente consultada. Vamos a verlo. Dice, se consulta un libro de Umberto Eco y este autor cita una idea de Italo Calvino. Calvino, como se citó en Eco, 1968, sustenta lo que en la ética, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a un autor como Umberto Eco, ¿verdad? Haciendo una explicación, digamos, profunda, más detallada, como una autoridad en la materia sobre Italo Calvino. Entonces, conviene en este caso respaldarse en la autoridad académica de Umberto Eco, ¿no? Entonces se hace esa cita de tipo secundario. Entonces, quizás, vuelvo y repito, ¿verdad? Los casos en que se toma este tipo de cita es cuando son autores de difícil acceso, que no los tenemos a primera mano, que no los hemos podido ubicar, o cuando vale la pena agarrar a una autoridad reconocida que ha trabajado ampliamente a ese autor y entonces vale la pena pues citarlo, ¿no?
Bueno, como les decía, se agrega entonces, ¿verdad? También en las referencias bibliográficas, pero a quien se ubica entonces en las referencias bibliográficas es el primer autor, o sea, en este caso a Humberto Eco. O sea, ustedes van a citar en sus referencias bibliográficas no a Italo Calvino, ni lo que Italo Calvino dijo, sino a Eco, ¿no? A Humberto Eco. Bueno, voy a pasar, esta sí ya es la última lámina de la clase de hoy, ¿verdad? Vamos a ver acá para ir cerrando. Un segundo, intento mover acá esto. Ok, ahora sí se movió. Bueno, la cita siempre debe llevar a la lista de referencias, ¿no? ¿Qué recomiendo yo a todo aquel que esté escribiendo, sobre todo si está haciendo trabajo de grado, si está haciendo tesis, ¿verdad? A medida que tú vas escribiendo y vas haciendo tus citas textuales, tus citas por parafraseo, tus citas secundarias, ve inmediatamente al archivo de referencias bibliográficas y lo vas ubicando de manera alfabética, ¿verdad? Si es un artículo, lo citas como un artículo, si es una página web, como una página web, si es un libro, lo citas como un libro. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, vamos a ver todo ese tipo de citas que van en las referencias, ¿verdad? Cómo citar las redes sociales, todo eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, esa es una de las recomendaciones que yo hago. Tengo un archivo aparte que ya llama referencias bibliográficas. No esperes a tener el artículo listo, no esperes a tener la tesis lista para empezar a hacer las referencias bibliográficas, porque si algo puede salir mal, saldrá. Y lo más seguro es que te saltes algún autor que citaste y que, bueno, no esté en las referencias bibliográficas y sea una de las observaciones que haga un jurado evaluador, ¿verdad? Entonces, bueno, acá tenemos las páginas de una cita, se deben referenciar siempre en las citas directas, utilizando las siguientes abreviaciones. Tenemos P de página, si la cita está en una sola página, ¿verdad? Entonces, tenemos el ejemplo. Entre paréntesis, Narváez, año, o sea, autor, año, P de página, 87, que es el número de la página consultada, y cierra paréntesis. Este es el caso de que la cita que vamos a utilizar esté en una sola página. Hay casos, ¿verdad?, en que una cita puede estar en varias páginas, ¿no? O la misma idea esté reflejada en varias páginas. Entonces, en este caso, tenemos autor, año, pp, que es el plural de páginas, punto, y el número de páginas donde se localizó la cita, 87-110. ¿Ah? Cierra paréntesis. Tenemos otro caso que por aquí nos lo había planteado la doctora Graciela. Bueno, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, un texto no tiene número de páginas? Bueno, tenemos que llevarnos a la tarea de contar los párrafos, ¿verdad? Y ubicar el párrafo donde está la cita, contarlo, y bueno, en este caso, en el ejemplo, es el párrafo 7. Entonces, entre paréntesis, autor, año, en vez de página, sería párrafo, ¿verdad? Y se coloca la abreviación de párrafo, punto, página, número de párrafo, y cierra paréntesis, ¿no? Este es el caso de que nosotros estemos consultando, por ejemplo, un texto que no tenga número de páginas, ¿no? O en el caso de una página web, e incluso a veces en algunos textos antiguos que no están numerados, entonces tenemos que pasar a citarlo con párrafo. Y el último ejemplo que vamos a ver hoy, que es cuando el texto que estamos revisando no tiene fecha, ¿no? Como les decía en la clase pasada, ustedes deben colocar las abreviaciones
en español, en el caso de que estén escribiendo en español, ¿verdad? Si el documento, el idioma que ustedes utilizan es el español, entonces las citas deben estar en el español. Yo he visto casos que, bueno, creo que se los comenté, ¿verdad? Que ponen N.D. que significa no data. En inglés, no. En este caso, si todo tu documento, tu artículo, tu trabajo de grado, tu trabajo académico está en español, entonces se coloca SF, que significa sin fecha, y mediado por puntos, ¿no? Entonces, en este caso, Consejo Nacional de Acreditación, que es la institución que produjo el documento, de donde estamos sacando la cita, coma S.F. cierra paréntesis, sin fecha, ¿no? Bueno, voy a dejar de compartir acá, un segundito, voy a dejar de compartir y también dejo de grabar, terminamos por acá la grabación.